Vamos a acabar escuchando directamente defenderse esta mañana al protagonista de todo este escándalo, a Antonio García Ferreras, que hoy ha vuelto a presentar Al Rojo Vivo. La respuesta de Ferreras dura más de 3 minutos, sé que es larga, pero creo que lo honesto por nuestra parte es ponerla íntegra, sin cortes, sin edición de ningún tipo y que cada cual saque sus propias conclusiones. Aquí un detalle. Nosotros hemos invitado a Ana Pastor y a Ferreras a participar en este programa de La Base. Nosotros hemos pedido entrar. Yo he escrito al WhatsApp y al Telegram de Ferreras diciéndole: creo que por razones éticas deberías darme la palabra en tu programa de hoy. No lo ha hecho. A pesar de eso, nosotros vamos a poner los 3 minutacos y pico de Ferreras dando explicaciones sin editarlo, sin ninguna interrupción. Yo creo que la diferencia se nota bastante. Por supuesto, y vamos a hablar también en Al Rojo Vivo de los audios del comisario Villarejo. Aquí nada tenemos que ocultar. Es más, ya lo habíamos contado varias veces. Yo en 3 ocasiones me vi con ese personaje. En 3. Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Nunca. Ni esa de las granadinas ni ninguna otra. Ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas, y así lo dijimos. Una presunta cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba, como se hace habitualmente en todos los medios. Lo primero fue llamar a Iglesias, lo primero de todo. Claro que nos parecía extraño. Claro que nos parecía hasta burdo, y así lo decíamos. Pero la policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando. Lo dimos citando al medio. Y por eso llamamos de inmediato, en ese mismo programa, a Iglesias. Mienten, por tanto, cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira. Cuando surge la noticia de la presunta cuenta en Granadinas, lo contamos citando al medio con la respuesta y el desmentido inmediato de Iglesias. Dentro de esa investigación, a posteriori, llegamos más tarde a Villarejo, al hombre que según varias fuentes señalaban como el que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle. Sí, teníamos que hacer periodismo y llegar a una de las fuentes señaladas, incluso desde la formación Podemos, como posible responsable de esos papeles. Era el primer encuentro de La Sexta con el comisario, esa vez. Y claro, grabó la conversación como ha hecho siempre. Y es él el que nos cuenta que él no da credibilidad a esos papeles que se estaban estudiando por la policía española. Y es él el que nos cuenta que esos documentos los tenía en su poder el DAO, el director adjunto operativo de la policía. Eso lo descubrimos después de la primera noticia, después de que en Miami y en Madrid saliese esa información. Y esa conversación con Villarejo se la trasladé yo personalmente cara a cara a Iglesias. Yo. Y le conté que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. No había nada que ocultar. La Sexta mantuvo siempre una actitud muy crítica con las informaciones como el informe PISA o la inventada conexión del entorno de ETA con Podemos, que por cierto tuvieron un amplísimo recorrido en muchos medios de comunicación, no en La Sexta. ¿Que hubo una operación contra Podemos? Eso es, vamos, una verdad como un templo. Pero lo que hizo La Sexta entonces, en tiempo real, fue resistirnos a esa operación, aunque seguro que también hemos aprendido para hacerlo mejor la próxima vez. Ahora que ya sabemos que finalmente esa cuenta, cuando subimos que esa cuenta no era real, es evidente que dijimos, pues no deberíamos haber dado absolutamente nada. Claro, pero entonces no lo sabíamos. Aquellas campañas contra Podemos fueron una vergüenza, pero ellos ahora están intentando hacer algo muy parecido. Nosotros hemos tenido que soportar durante muchos años el ataque continuo. El ataque continuo de que Podemos llegó a ser lo que fue gracias a los patos de La Sexta. Cualquiera que recuerde que emitía La Sexta en esos años sabe perfectamente que esta televisión nunca entró ni en el veto a Podemos, ni en esas campañas de desprestigio manipuladas contra ellos. Entonces nos acusaban de ser los creadores de Podemos. Éramos los creadores de una nueva formación política. Ahora nos acusan de todo lo contrario. Es delirante. Pero luego seguimos con... Lo que es delirante es no darnos la palabra, pero es fascinante dejarles hablar. Pues claro, cuando hablan, ha habido un momento en el que dice, me parecía burdo, pero lo di. ¿En qué quedamos? Imaginemos que alguien me trae a mí un digital contándome, no sé,
que Ferreras tiene 2 kilos de cocaína en su casa y que ha montado una fiesta con prostitutas. Y efectivamente me parece burdo e impresentable. Llamo a Ferreras, le digo, ¿esto es verdad? Y me dice que no. Y le digo, ya, Ferreras, pero es que me parece burdo, tú me has dicho que es mentira, pero yo lo tengo que dar. Te doy la palabra, te llamo para que salgas diciendo, no, no consumo cocaína ni contrato prostitutas para que vengan a mi casa. Eso es lo que hizo La Sexta. Eso es. Y el tipo lo reconoce. Y tiene la desvergüenza de presentarse como víctima y diciendo a nosotros nos han acusado. Pero si es que él mismo reconoce que en ese momento le pareció burda y que lo contrastó conmigo. Y no contento con eso, cuenta que efectivamente él me dijo a mí, es que no fue Villarejo y yo no le quise decir quiénes eran los responsables. Pero ¿cómo tenías conocimiento de que se había cometido un delito fabricando documentación falsa y no lo pusiste en conocimiento de las autoridades judiciales? Conocías un delito y conocerlo lo utilizaste exclusivamente para decirme que tu amigo Villarejo, que tú dices que le has visto 3 veces solamente, pero desde luego hablabais como si os tuvierais un cierto cariño en las conversaciones. Y entonces tú utilizas esa información solamente para proteger a Villarejo. No lo haces público y no lo pones en conocimiento de un tribunal. Hoy reconoces tú mismo que esa información te parecía burda, que la habías contrastado conmigo, que yo te había dicho que eso era falso. Tú me dijiste a mí que no te lo creías, pero como es una información de tu amigo Inda, que es tu hermano, aunque Inda sea un mentiroso, tú la información la das. Tú has colocado a Eduardo Inda, que sabes perfectamente lo que es, todos los sábados, en La Sexta Noche. Y le invitas a tu tertulia y a tu programa. Y hoy, que es el día de la polémica de los audios, no nos dejas intervenir a dar nuestra versión. Y tú te llamas a ti mismo periodista y dices que vosotros hacéis más periodismo. O sea, por Dios, que alguien le eche una manta por encima. Esto no es grave por el daño que nos ha hecho a nosotros y por el daño que hace a la democracia. Esto está destrozando el periodismo en España, que este tipo pueda salir en televisión diciendo esto. Nosotros se lo dijimos cuando nadie se atrevía a decírselo. Tú eres el principal protector de Eduardo Inda. Pero es que en realidad Eduardo Inda es un instrumento tuyo. Es un instrumento que a ti te permite decir, no, es que esto, pues yo no sé si será verdad o no, pero cuéntalo, Eduardo, cuéntalo. Cuenta toda tu basura y yo pondré cara de, bueno, a lo mejor es verdad, a lo mejor no. Eso es lo que está destrozando el periodismo en este país. Eso es lo que está destrozando el periodismo en la cadena supuestamente de izquierdas. Y yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a Ferreras, mucha gente. Mucha gente que depende del dinero de Ferreras, mucha gente que depende de salir en La Sexta, mucha gente, pues que cómo no les va a intimidar un tipo que habla en ese tono, con Villarejo y con policías de unidades antiterroristas, un tipo que tiene a sus pies al presidente del gobierno, que le asume como periodista de cabecera para llevárselo a la Moncloa a hacer las entrevistas. Pero nosotros vamos a seguir diciendo la verdad y lo que estáis haciendo vosotros con la imagen del periodismo en España no tiene nombre, no tiene nombre. La clave de La Sexta es que es un canal diseñado para que lo vea gente de izquierdas. Y eso es lo fundamental. Y ahí está el problema fundamental. Hay muchas figuras políticas del PSOE, pero también de otros partidos de izquierdas, que entienden que Ferreras es condición de posibilidad de que ellos puedan hacer política y por eso callan ahora. Por eso no quieren hablar de esto, porque claro, si Ferreras no te lleva al dúplex 3 veces por semana, si Ferreras no da instrucciones para que los telediarios te tratan bien, piensan que no van a existir como actores electorales. El caso de Pedro Sánchez es muy llamativo. Ferreras machacó a Pedro Sánchez y apoyó abiertamente a Susana Díaz cuando se dio ese enfrentamiento dentro del Partido Socialista. La cobertura que dio de aquel comité federal en Ferraz fue terrible contra Pedro Sánchez. Pero cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del gobierno, por haber llegado a un acuerdo con nosotros, trató de recomponer sus relaciones con Ferreras porque entiende que aunque Ferreras le machacara de manera indigna, es un actor ineludible para que él pueda decir ciertas cosas. Y por eso cuando tiene que decir algo importante, lleva a Ferreras y lo sienta en la Moncloa. Ese es el problema del poder de Ferreras. Y con algunos actores situados a la izquierda ocurre algo parecido. Se han creído una mentira que les ha dicho Ferreras. Si tú no te pareces a Podemos, si tú no dices las cosas que dijo Podemos sobre el poder en este país, no te preocupes, que te vamos a tratar bien. Y yo creo que eso es de una enorme torpeza, porque al final, si alguien en este país puede gobernar para cambiar ciertas cosas y para hacer que ciertas cosas sean diferentes, los dueños económicos de Ferreras le dirán machaca a esta o machaca a este. Y dará igual que no sea Pablo Iglesias. Le sacarán una cuenta en cualquier lugar, inventarán cualquier tipo de patraña, intentarán destruirle
su vida personal. Los que piensan que el problema con nosotros es que simplemente es que teníamos un estilo distinto se equivocan. Nosotros simplemente dijimos la verdad, y cualquiera que quiera cambiar las cosas de verdad tiene que saber que enfrente va a tener poderes económicos y brazos mediáticos enormemente poderosos. Y si todos los que pensamos así, con todos los matices que nos puedan distinguir, no estamos unidos y no nos protegemos los unos a los otros, esa será la gran victoria de Ferreras. Que haya hoy gente de izquierdas, dirigentes políticos de izquierdas, que le escriban a Ferreras y les digan: no te preocupes, que yo no voy a salir a solidarizarme con Pablo Iglesias ni a criticar tu conversación con Villarejo, pero por favor sácame en el dúplex o tenme buena prensa. Esa es la victoria de la mafia. Ojalá lo entienda todo el mundo.